Estamos a domingo 13 de marzo del año 2022 y en este día queremos pedir por el eterno descanso de Teresa Zavala Palacios, de Grisel Grilli Ayala, de Erlinda Martínez, de Cecilia Malagón León, de Federico, de Mary Nolan, de Patricia Fajardo, de los misioneros josefinos Julio Vadillo, de Hermenegildo Ramírez, de Ramiro Navas, por el eterno descanso del Padre José Santos, de Renato Cruz, de Francisca Santos Reyes, de Sebastiana, de Malaquías Cabrera Martínez, por la salud de Teresa Hernández Macías, por la salud de Daniel Hernández Martínez, de Felicitas Martínez Carrizales, por la salud de Jonathan Valdés, por la salud de Carlitos López Marañón, por la salud de María Luisa Martínez, por la salud de Teresa López Rivera, por la salud de María Teresa, por la salud de Herminia Hernández Guadalupe, por la salud de Virginia Martínez, por la salud de José Felipe. Pedimos por los secuestrados para que sean liberados, los desaparecidos para que sean encontrados, por Matías Barrientos, por Teresa López Rivera y por todos ustedes que vivirán con nosotros esta Eucaristía. Pedimos por todos los que necesitan una oración, especialmente por los que están viviendo la guerra. Cantamos. Me levantaré, iré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado. Levantándose se vino hacia su Padre. Vióle el Padre cuando estaba lejos, hacia él corrió compadecido y abrazándole de besos le cubrió. Me levantaré, iré a mi Padre, le diré, Padre, he pecado. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestras faltas, pero sabiendo que tenemos un Padre que nos ama y nos perdona, decimos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad
piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Ponemos todas las intenciones que tenemos ante el altar del Señor y pedimos por lo que cada uno de ustedes tiene en el fondo de su corazón. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra de Dios, del libro del Génesis. En aquellos días, Dios sacó a Abraham de su casa y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas, si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó que lo que el Señor le decía, y por esa fe el Señor lo tuvo por justo. Entonces le dijo: yo soy el Señor el que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Abraham contestó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo: tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Tomó Abraham aquellos animales, los partió por la mitad y puso las mitades una enfrente de otra, pero no partió las aves. Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres y Abraham los ahuyentaba. Estando ya para ponerse el sol, Abraham cayó en un profundo letargo y un terror intenso y misterioso se apoderó de él. Cuando se puso el sol hubo una densa oscuridad y sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. De esta manera hizo el Señor aquel día una alianza con Abraham diciendo: a tus descendientes doy esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. El Señor es mi luz y mi salvación. No rechaces con cólera a tu siervo. Tú eres mi único auxilio. No me abandones ni me dejes solo, Dios y Salvador mío. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Esos tales acabarán en la perdición porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño, ustedes, hermanos míos amadísimos, que son mi alegría y mi corona, manténganse fieles al Señor. Palabra de Dios.
Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban del éxodo que Jesús debía realizar a Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 tiendas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Palabra del Señor. Quisiera comentar estos textos que nos regala hoy la palabra de Dios. La primera lectura es del libro del Génesis. Y en el libro del Génesis hemos visto un pacto de Dios con Abraham. Abraham ha partido unos animales. El pacto, que se llamaba de camino, era caminar por en medio de entre esos animales y era tener un compromiso. ¿Y cuál era ese compromiso? Pues esa promesa que se hacían entre dos personas. Las dos personas caminaban por el medio de esos animales partidos y decían: si yo no hago lo que te he prometido, que me pase igual que estos animales. Pero Abraham no está pactando con cualquier persona. Abraham está pactando con Dios, que le dice: mira al cielo y cuenta las estrellas si puedes. Luego añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó lo que el Señor le decía. Y le dice además: yo soy el Señor que te sacó de Ur, de la ciudad de los caldeos, para entregarte en posesión esta tierra. Y Abraham le dice: Señor, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos de 3 años, una tórtola y un pichón. Y es entonces cuando Abraham parte de esos animales que el Señor le ha pedido. Abraham ya ha partido los animales. Ahora espera que se pase en medio de esos animales. Y hay como una manifestación de Dios. ¿En qué se nota esta manifestación de Dios? Dice que sucedió que un brasero humeante y una antorcha encendida pasaron por entre aquellos animales partidos. Era ese signo que Dios hacía ese pacto con Abraham de esta tierra prometida y de esa descendencia que le iba a dar a Abraham. Esta es la primera lectura. Nosotros escuchamos en el Salmo 26: el Señor es mi luz y mi salvación. Una de las cosas que tiene la palabra de Dios es que nos ilumina, y otra cosa que tiene la palabra de Dios es que nos salva. Y otra de las cosas que también podríamos decir en la acción de Dios a lo largo de la historia de la salvación es que le da luz a su pueblo a través de esa ley, y es que el Señor siempre está atento a salvar a los suyos. Por eso el salmista dice: oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo, tú eres mi único Salvador. No me abandones ni me dejes solo,
Dios mi Salvador. Porque sabe uno que si clama al Señor, Dios lo va a escuchar. Dios va a atender las súplicas. Dios se va a hacer presente. Por eso dice, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Porque la vida no es fácil. Porque la vida tiene momentos duros, pero el Señor lo acompaña. El Señor está siempre presente al lado de uno. ¿Y dónde puede encontrar ese valor y esta fortaleza? Pues en la palabra de Dios. Esto con el Salmo número 26. Después nosotros tenemos de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Filipo. San Pablo les dice, podría parecer como que Pablo fuera orgulloso o soberbio, como que estuviera presumiendo, porque les va a decir, sean todos ustedes imitadores míos y observen la conducta de aquellos que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes. Pablo, vamos a decir como que es el modelo. ¿Y por qué el modelo? Porque Pablo pues ha sabido renunciar a su antigua vida, a sus antiguos valores. Incluso fue perseguidor de los cristianos para convertirse en un seguidor de Cristo. Y no solamente en un seguidor de Cristo, para proclamar la palabra de Jesús, para dar testimonio de su resurrección, para dar testimonio del amor por los hombres, dejando a un lado todo lo que Pablo tenía como más importante. Por eso Pablo se convierte como en modelo que tiene que ser un cristiano. Y Pablo los previene contra aquellos que le llamaban judaizantes. ¿Qué es un judaizante? Pues precisamente judaizante viene del que quiere que los demás, aunque sean romanos, aunque sean efesios, aunque sean galatas, aunque sean de cualquier parte de los países antes conocidos, pues querían que se portaran como judíos. Y entonces los judíos pues decían, este alimento es puro, este alimento no es puro, este alimento te mancha, este alimento te purifica, este alimento no es permitido por Dios, este sí. Y entonces por eso les dice, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se los repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo, porque su Dios es el vientre. Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse y solo piensan en cosas de la tierra. Pablo está previniéndolos contra esos judaizantes que ponían su gloria pues a veces en ser circuncisos. Y sabemos que la circuncisión se hace en el miembro viril del hombre y por eso dice, se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse. Habla de su vergüenza, ¿verdad? Y solo piensan en cosas de la tierra. Pablo los está previniendo contra esos que los quieren tener como judíos. Nosotros, en cambio, viene la contraparte, somos ciudadanos del cielo, donde esperamos que venga nuestro Salvador Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable en cuerpo glorioso semejante al suyo, en virtud del poder que tiene para someter a su dominio todas las cosas. Y por eso, si este cuerpo va a ser transformado, pues hay que preocuparnos por las cosas del cielo, porque ya es donde tenemos, como dice San Pablo, la ciudadanía. Y por eso invita a la fidelidad. Finalmente, con el Evangelio de San Lucas, tenemos de parte de este evangelista este relato de Jesús que sube con Pedro, con Santiago y Juan a un monte para hacer oración. Popularmente es conocido como el Monte Tabor o el Monte de la Transfiguración. Es donde Jesús va con sus discípulos, dice que sus vestiduras se vuelven luminosas y relampagueantes. Y de repente aparecen conversando dos personajes importantes en la historia de la salvación. Moisés, que es a quien se le entregó la ley, y Elías como representante de los profetas. Elías que cuando Dios lo llamó se dice que arrebatado al cielo en un caballo de fuego. Y decían que cuando Elías volviera, pues iba a venir el Mesías. Y entonces pues están platicando este representante de la ley y este representante de los profetas, personas que han vivido muchos años atrás de Jesús. Y entonces dice que están hablando con Jesús y le decían que tenía que ir a Jerusalén. Y sabemos que en Jerusalén es donde Jesús va a morir. Dice que los apóstoles al verlo, pues vieron la gloria y cuando se retiraban, Pedro le dijo, Jesús, maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos aquí 3 tiendas.
Pero Moisés y Elías están con Jesús, algunos dicen, para sostener la fe de los discípulos cuando llegue el momento precisamente de subir a Jerusalén y que Jesús entregue su vida. No habían terminado de hablar Pedro cuando se formó una nube y los cubrió. Y ellos al verse envueltos por la nube se llenaron de miedo. Acordémonos que la nube es la representación en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. Y viene esa voz de la nube que dice, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. ¿Quién es el escogido? Dice, cuando vieron ellos, solamente estaba Jesús. Ni el escogido es Moisés, ni el escogido es Elías. El escogido es Jesús. A Él es el que tienen que seguir, a Él es al que tienen que escuchar. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura vemos este pacto de Dios con Abraham. Y el pacto de Dios con Abraham, pues ya vimos como ese brasero y esa antorcha que pasan por en medio de esos animales. Y vemos las promesas que Dios le hace a Abraham de su tierra y de que va a ser padre de una gran nación. Nosotros continuamente también tenemos que pactar con Dios. Y nosotros hemos hecho un pacto desde chiquitos, como bautizados. ¿Qué vamos a hacer? Aquellos que se van a portar como hijos de Dios, como miembros de la iglesia, como templos del Espíritu, que creemos en Dios Padre, en Dios Hijo y Espíritu Santo. Y esta creencia no solamente está en recitar el credo, esta creencia está en vivir realmente como hijos de Dios, como miembros de una sola familia. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que convertir, porque a veces no vivimos ni como hijos y a veces no vivimos ni como hermanos y a veces no nos portamos como iglesia. Entonces el desafío de todos nosotros es de ser fieles a Dios. Porque Dios ya cumplió la parte de su pacto y no fue con una antorcha y un fogón ardiente. Fue cuando Jesús dio su vida por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y es entonces que nosotros también tenemos que ser fieles a Jesús, vivir como Jesús, amando, ayudando a los que sufren, siendo cercanos a los débiles, tratando de ayudar a los demás, tratando de ser mejores personas, tratando de convertirnos de nuestras maldades, tratar de vivirnos como hijos de Dios. Les digo, Dios ya ha cumplido su promesa de salvarnos. Ahora nosotros tenemos que abrazar esa salvación. Esto con la primera lectura. Con el Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. Yo les decía que la palabra de Dios nos da luz y la palabra de Dios nos da esa salud o esa salvación. Porque a veces estamos buscando dónde vamos a encontrar esa luz, dónde vamos a encontrar esa salvación. La iluminación no llega por conocimientos, la iluminación no llega por experiencias, la iluminación no llega por algunas cosas que nosotros vivamos. La luz nos llena de la sintonía con Dios. La luz nos llega de estar unidos al Padre. La luz nos llega de vivirnos como hijos e hijas de Dios. De esa manera nosotros vamos a experimentar esa luz y esa salvación. Por eso dice el salmista, la bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Nosotros después en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, pues ahorita San Pablo no vive y nosotros decimos, ¿dónde podemos imitar al Señor? ¿Dónde podemos encontrar esa persona que nos dé ejemplo de cómo vivir de acuerdo a Dios? Pues tenemos varios testigos que Dios ha puesto a lo largo de nuestra vida. Yo, por ejemplo, de los testigos que Dios me ha puesto a lo largo de la vida, pues he encontrado a mi papá, a mi abuelita, a tías, a hermanos, a mi mamá, tantos modelos que Dios me ha puesto a lo largo de la vida, de cómo se tiene que vivir en la sencillez la respuesta a Dios, en la sencillez ser cercanos a Dios,
En la sencillez, tratar de ser amables, en la sencillez tratar de ser humildes, en la sencillez tratar de imitar eso que Dios nos regala a través de sus mandamientos. Y por eso es bien importante que nosotros veamos esto. Porque los judaizantes ahorita no son los que nos piden tener en cuenta cuáles son los alimentos puros e impuros. Los judaizantes ahora no son los que nos dicen que tenemos que circuncidarnos. Ahora los judaizantes son aquellos que de repente a veces se ponen ellos mismos como modelos y que quieren que sigamos su modo de pensar y que quieren que sigamos su modo de vivir la vida y que quieren que sigamos su modo de contemplar lo bueno o lo malo, que quiere que sigamos su modo de tomar acciones ante unas cosas que ellos hacen en determinadas situaciones. Y si no las seguimos, aunque vayamos en contra del Evangelio, pues nos llaman retrógradas. Y si no las seguimos, aunque vayan en contra de lo que Dios quiere, nos llaman como retrasados. Y si no las seguimos, aunque vayamos en contra de la vida misma, pues nos llaman como que estamos locos. Entonces, nosotros tenemos que estar fieles a Dios. Nosotros tenemos que seguir esto que nos presenta San Pablo, que somos ciudadanos del cielo. Y al cielo vamos caminando mientras caminamos por esta vida. Y por eso, como decía también el Salmo 26, ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Y pues está conectado con esto que dice San Pablo. Manténganse fieles al Señor. ¿Y cómo vamos a mantener esa fidelidad? Pues en tomarnos de su mano, en seguir sus mandamientos, en seguir sus caminos. Finalmente, con el Evangelio, esto que nos presenta hoy San Lucas, la transfiguración de Jesús. Nosotros desde muy pequeños, desde jóvenes, desde niños, hemos seguido el camino cristiano. Y a lo largo del camino cristiano, pues hemos tenido experiencias a veces muy hermosas, a veces difíciles, pero también a veces hemos contemplado a Jesús en el Tabor. ¿Y cómo lo hemos contemplado en el Tabor? Pues cuando de repente tenemos clara experiencia de que Dios está ahí acompañándonos, de que Dios no nos deja, de que Dios nos saca de situaciones, de que Dios se muestra no solamente como aquella estampita que contemplamos, como aquel Cristo que nosotros tenemos en nuestra pieza, no solamente lo contemplamos en el sagrario, no solamente lo contemplamos en la palabra, sino lo contemplamos a través de personas concretas que de repente nos marcan la ruta, que de repente nos llevan a Dios, que de repente nos hacen que descubramos esa presencia divina de Dios palpable. Oigamos esta voz que dice, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Gente que nos lleva a Dios. Como yo les decía hace rato, mi papá, mi mamá, mi abuelita, mis tías, mis hermanos, gente que nos va llevando a Dios y nos descubre que tenemos en Jesús esa salvación. Que en Jesús nosotros, pues también de repente recorremos ese camino a Jerusalén, momento de dificultad, momento de, ¿cómo se llama? De varias vivencias duras, momento de sufrimiento. Pero no nos va a parar el sufrimiento, ni nos van a parar esas experiencias duras, ni nos van a parar esos momentos de muerte, sino que nosotros vamos a vencer. Por eso yo les decía que el Tabor no solamente es un momento de contemplar la gloria del Señor, sino es un momento para sostener eso que pasa con Cristo en Jerusalén. Y por eso nosotros no olvidemos también esas experiencias salvíficas que hemos contemplado. No olvidemos esos momentos de Tabor que también han aparecido en nuestra vida, para que ellos sean los que nos den la perseverancia, para que ellos sean los que nos den la fuerza, para que ellos sean los que nos den seguir caminando detrás de nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Decimos, sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Decimos sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Decimos sí creo. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ponemos todas las intenciones que hemos dicho al inicio de esta Eucaristía, pidiendo especialmente por nuestros hermanos que están en zonas de guerra, no solamente en Ucrania, sino en Siria y en otras partes en donde hay guerras prolongadas, para que el Señor les dé la paz, les conceda vivir como hermanos y les conceda un pronto cese al fuego. Cantamos. Un día de bodas el vino faltó, imposible poderlo comprar. Qué bello milagro hiciste, Señor, con el agua de aquel manantial. Colmaste hasta el borde de vino mejor las tinajas que pude llenar. Yo puse mi esfuerzo, yo puse mi afán, tú pusiste, Jesús, lo demás. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. Mi trabajo es el agua que vengo a ofrecer y mi esfuerzo un pedazo de pan. Es muy poco, Señor, lo que vengo a traer, es muy poco lo que puedo dar. En tus manos divinas lo vengo a ofrecer, tú ya pones, Señor, lo demás. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que esta ofrenda borre todos nuestros pecados, santifique los cuerpos y las almas de tus siervos y nos prepare a celebrar dignamente las fiestas de la Pascua por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, y nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, cantando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo, llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, para que así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cantamos el Cordero de Dios como señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Y hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para los que no han podido comulgar, hacemos juntos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas, pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si yo hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque al darnos este sacramento, el cuerpo glorioso y de tu Hijo,
Nos haces partícipes ya de este mundo de los bienes eternos de tu reino, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu vida es mi vida. Tus manos amasan mi barro. Mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Ave María Purísima, San José Esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada, que el Señor los bendiga.